Carlos Elizondo Mayer Serra, colaborador en este espacio. Los de adelante corren mucho. Carlos, pues si no se les vaya a ocurrir a los chinos mandarnos un globo espía, porque ahora ya las Fuerzas Armadas van a estar autorizadas para evitar que haya peligro en los cielos mexicanos. ¿Cómo ves esta ley que se aprobó el Pleno de la Cámara de Diputados, esta ley de protección del espacio aéreo mexicano, que le da autoridad completa al Estado mexicano y concretamente a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre todo el tema del espacio aéreo mexicano? Carlos, bienvenido. Gracias, Pepe. Mira, que la seguridad aérea esté bien regulada por una ley me parece correcto. Ciertamente la legislación anterior tenía algunas lagunas, pero darle otra vez todo al ejército es lo que me parece incorrecto. Seguramente sería un tema que sí se le podría estar compartiendo al ejército en el aire, pero no necesariamente en los aeropuertos, mucho menos hacerlo dueño de una aerolínea y mucho menos pensar que pueden operar de forma adecuada los aeropuertos. Entonces, la parte de seguridad creo que tiene lógica. El problema es que se le suma a muchas otras cosas que ya se les han dado y que los van a convertir, como pasa con cualquier organización que se le dan demasiados objetivos, lo van a volver, uno, ineficaz y dos, lo somete a riesgos crecientes de corrupción. Por lo que se ha discutido en el juicio de García Luna, por más que los testigos son todos ellos bastante dudosos, esto de que la Policía Federal miraba para otro lado mientras pasaba la droga, pues ninguna organización mexicana, sin pesos y contrapesos, sin supervisión, sin un órgano interno de control fuerte, sin civiles en nuestro caso además, con capacidad de llamarlos a cuenta en el Congreso, pues la receta, Pepe, es para que al final de cuentas tengamos el mismo tipo de problemas que estamos queriendo evitar. Carlos, es un tema sin duda que, bueno, todavía tiene que pasar al Senado de la República, en fin, pero se da por hecho de que va a haber esta aprobación. La Sedena tendrá entre estas facultades identificar aeronaves que circulen fuera de las normas, es decir, contra el control, seguir la intercepción de vuelos y considera que estos realizan operaciones ilegales relacionadas con grupos delictivos, estoy leyendo, mientras que la Secretaría de Comunicaciones observará que los vehículos aéreos civiles circulen conforme a las normas ya establecidas. Y supongo que si los chinos nos mandan un globo sonda de espionaje, pues también podrá intervenir porque es en defensa del territorio y de la seguridad nacional. Pero Carlos, también te quiero preguntar sobre el cabotaje, que llaman algunos afectados sabotaje. Mira, en efecto, Pepe, hay toda una batería de leyes en puertas nuevas y estas tienen que ver con algo que lo hemos discutido alguna vez, Pepe. En política y en la vida normalmente lo que importa es el primer error y todo lo demás son consecuencias. En el momento que el presidente decide destruir el aeropuerto de Texcoco con 1/3 de avance, producto de estudios a profundidad para generar ahí un gran centro logístico de conectividad de pasajeros cerca de la Ciudad de México, en un terreno amplio, etcétera, 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 y opta por hacer un aeropuerto en el norte de la ciudad, que no agrega nada que no haga el aeropuerto de Toluca, es decir, muy poco. Entonces está el presidente obsesionado porque su aeropuerto tenga algo de movimiento. Y como naturalmente no van a ir las cargas ni las personas a un aeropuerto que no resuelve los problemas de fondo que tiene la Ciudad de México, el área metropolitana, tanto de pasajeros como cargas, pues el presidente ha decidido, por un lado, ya lo vimos, mover a fuerza la carga aérea, que lleguen aviones especializados, no la que viene en la panza de los aviones de pasajero, que es por lo menos la mitad de la carga que llega a México, con lo cual se van a romper cadenas logísticas, se van a encarecer los costos, vamos a acabarlo pagando los consumidores. Pero además de eso, cree que una forma para estimular el uso del AIFA es que a las empresas extranjeras se les permite el cabotaje, las aerolíneas extranjeras. ¿Qué es esto, Pepe? Es algo que solo en la Unión Europea y de forma recíproca lo tienen, que es que una aerolínea de Estados Unidos pueda volar, digamos, de México, de Nueva York a México, y luego de México a Guadalajara. Eso es el cabotaje. Baja pasajeros en la Ciudad de México, luego los vuelve a Guadalajara, de regreso a México y nuevamente hacia Nueva York. Normalmente las reglas
vigentes en el tráfico entre casi todos los países es: hay acuerdos de intercambio, tu aerolínea vuela de México a Nueva York, la mía también, tú dos, yo dos, nos repartimos el pastel. Con esto, las aerolíneas de Estados Unidos podrían hacer cabotaje, supongo que lo quieren concentrar en el AIFA, como una forma de hacer que se utilice el AIFA. Pero para las aerolíneas mexicanas es una competencia desleal en la medida que ellas no tienen la misma posibilidad de volar a Nueva York, de Nueva York cargar pasaje e ir a Chicago, por decir cualquier cosa. Entonces genera una asimetría en las reglas del juego. Aerolíneas que además, pues ya lo vimos, quebró Interjet, está por quebrar Aeromar, que vienen de una pandemia horrenda donde el gobierno mexicano no las apoyó, a diferencia de lo que hizo el gobierno de Estados Unidos con las aerolíneas de ese país. Pues vamos simplemente a poner en riesgo aerolíneas nacionales que dan servicio punta a punta de ciudades mexicanas, europeas, por ejemplo, que probablemente estas aerolíneas ni podrían ni estarían interesadas en dar, porque para ellos la lógica es, por ejemplo, agregar a los pasajeros mexicanos que vienen de México en Houston o en Dallas, en alguna de las ciudades donde tienen sus grandes hubs. Y lo que destruyó la decisión del presidente de cancelar Texcoco es un hub que pudiera competir con Estados Unidos y con, sobre todo, Panamá en Centroamérica, Pepe. Muchas gracias, Carlos. Gracias. El tema da para mucho más, pero el tiempo no nos lo permite. Estaremos en contacto. Gracias, Carlos. Buenas noches. A ti, Pepe. Buenas noches. Gracias. Vámonos.